Mi novio, Damián, estaba literalmente enfermo de amor. A los 3 meses de conocernos, ya tenía comprado el anillo de compromiso en una caja de terciopelo escondida en su cajón, y al cumplir nuestro segundo aniversario, no soportó más la espera. Pero su nivel de devoción rozaba la locura clínica. Minutos antes de hincar la rodilla en aquel elegante restaurante, deslizó una gruesa carpeta de cuero negro sobre el mantel de lino. Adentro estaban las escrituras de su penthouse, el título de su coche deportivo y los documentos de sus millonarias cuentas de inversión. Todo había sido transferido legalmente a mi nombre. Quería asegurarse de que yo no tuviera una sola excusa, un solo rastro de inseguridad financiera para decirle que no. Yo estaba temblando, sosteniendo esos papeles que pesaban más que mi propia vida. Estaba a punto de pronunciar el sí, con los comensales a nuestro alrededor conteniendo la respiración, cuando el oxígeno del salón pareció evaporarse. Escuché una voz aguda, artificialmente dulce, cortando la atmósfera romántica como un bisturí oxidado. «Hermana, ¿te vas a casar? ¿Algo tan importante? ¿Por qué no me avisaste a mí y a mamá y papá? ¿Sigues enojada con nosotros?» Valeria, la hija adoptiva de mis padres, llegó a nuestra familia siendo apenas 1 año menor que yo, y con ella aterrizó una desgracia disfrazada de milagro absoluto. Poco después de su adopción, el negocio de mi padre despegó con contratos absurdamente lucrativos. Mis padres, ciegos y supersticiosos, la coronaron instantáneamente como su amuleto de la suerte. La idolatraban como si fuera de su propia sangre, pero a Valeria jamás le bastó con compartir el afecto. Ella necesitaba devorarlo por completo. Yo simplemente le estorbaba en su cuento de hadas. Comenzó a cazarme desde adentro. Me saboteaba en las sombras y luego derramaba lágrimas de cocodrilo bajo la luz del comedor. Mis padres siempre la defendían, dejándome a mí como la hermana mayor resentida y celosa. El veneno definitivo llegó durante la semana de mis exámenes de admisión a la universidad. Valeria vertió laxantes de acción rápida en mi botella de agua para asegurarse de que me desmayara de dolor y reprobara. La respuesta de mis padres cuando la acusé: me gritaron que yo estaba inventando excusas patéticas para encubrir mi propia incompetencia académica. Con el corazón reducido a cenizas, empaqué mis maletas esa misma noche y abandoné esa casa para no volver jamás. Me construí desde cero, sola. Y ahora, años después, su figura diminuta, embutida en un vestido de diseñador, estaba parada junto a mi mesa, dispuesta a robarme también este momento. «Cielo, ella es tu hermana», murmuró Damián, apretando mi mano con suavidad, completamente ajeno al parásito sociópata que se escondía detrás de esa frágil sonrisa angelical. Volví a la realidad, tragando saliva, y asentí lentamente: que comenzara el juego. En cuanto los ojos depredadores de Valeria se posaron sobre el rostro esculpido de Damián, vi cómo se iluminaban con esa codicia enfermiza que conocía tan bien. Damián parecía recién salido de una cartelera de cine, irradiando poder y elegancia en su traje a medida. Para ella, no era el hombre que acababa de entregarme su vida entera, era simplemente un trofeo brillante que debía ser arrebatado de mis manos para alimentar su insaciable ego. Se acercó un paso más, invadiendo nuestro espacio vital con un descaro absoluto, e inclinó el torso hacia adelante para que el escote de su vestido hiciera el trabajo pesado. «Cuñado», ronroneó con esa vocecita melosa y artificial, «soy Valeria, tengo 1 año menos que tu novia, mido 1,60 m y peso exactamente 43 kilos. Lanzó sus medidas al aire como si estuviera recitando un currículum para una audición, dejando clarísimo que su vieja costumbre de competir conmigo acababa de reactivarse. Yo siempre fui más curvilínea, más real. Ella era frágil, huesuda, la eterna damisela en apuros. Damián frunció el ceño, genuinamente desconcertado por la grotesca presentación. Tiró suavemente de mi mano, acercándome a él, y murmuró con un tono de voz que no hizo ningún esfuerzo por ocultar: «Amor, prométeme que jamás vas a hacer dieta. Tu hermana parece un palo de escoba. Sinceramente, eso no tiene nada de atractivo». El orgullo de Valeria, cimentado en años de validación por su figura esquelética, se estrelló contra un muro de concreto. Su rostro palideció y luego se tiñó de un rojo oscuro y furioso. Tuve que morderme el interior de la mejilla con fuerza para evitar soltar una carcajada en medio del restaurante. «No se habla así», protesté en un susurro fingido. «Las chicas de hoy prefieren estar muy delgadas». «Ser tan flaca no es sano, no la copies», sentenció Damián, recordando por fin que ella seguía allí respirando nuestro mismo aire. «Soy Damián, por cierto». Los ojos de Valeria se movieron de un lado a otro, recalculando su estrategia. Si el físico no funcionaba, usaría el veneno.
Oye, Elena, preguntó con un tono casual, destilando malicia pura. ¿Dejaste a tu novio de la preparatoria? Se conocieron los papás y todo. Pensé que se iban a casar. La sangre me hirvió. Ese supuesto novio fue un acosador obsesivo que me persiguió hasta el punto de involucrar a la policía. Lo más asqueroso fue que nuestra propia madre me culpó a mí, diciendo que por andar de coqueta había provocado a ese pobre muchacho. El rostro de Damián se enfrió de golpe, endureciéndose como el acero. ¿Quién no tiene ex?, escupió él, mirándola con absoluto desprecio. ¿Y quién dictaminó que por salir con alguien ya te tienes que casar? Baja un cambio con tus ideas pasadas de moda. Valeria retrocedió, aturdida por el latigazo verbal. Inmediatamente recurrió a su arma más letal, bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas gruesas y brillantes. «Perdón, cuñado», sollozó, con los labios temblando. «Solo decía lo que pienso, no quise ofender». Era el mismo truco barato que derretía a mis padres, pero Damián no era mi familia. Él la miró llorar con la misma emoción con la que miraría una mancha en la pared, completamente inmune a su patético teatro. Damián ni siquiera parpadeó ante su exhibición de victimismo. La miró como si fuera una mancha de humedad en la pared. «Ya vamos a pedir la comida», dijo él, cortante, dando por terminada la interacción y volviendo su atención a mí. Valeria forzó una sonrisa temblorosa, tragándose el veneno, y con un descaro que desafiaba toda lógica, soltó: «Entonces, ¿puedo comer con ustedes? Así aprovecho para disculparme bien con mi hermana mayor». ¿Disculpa sincera o simple sed de sabotaje? Yo conocía la respuesta. Damián frunció el ceño, abriendo la boca para ordenar al mesero que la echara, pero deslicé mi mano bajo el mantel de lino y apreté la suya. «Comamos juntos», susurré. Si la echábamos ahora, Valeria buscaría otra forma más retorcida y destructiva de colarse en nuestras vidas. Nunca se rendía hasta exprimir lo que quería. Con mi visto bueno tácito, ella no perdió un solo segundo. Esquivó la silla frente a mí y se deslizó hacia el asiento justo al lado de Damián, rozando deliberadamente su hombro con el suyo. «Cuñado, a mi hermana siempre le ha gustado tener su propio espacio. No te molesta que me siente aquí pegadita, ¿verdad?», ronroneó, parpadeando con falsa inocencia. Damián se echó hacia atrás, se tapó la nariz y soltó un estornudo casi teatral. «Sí, me molesta. Tu perfume es una bofetada química. Soy severamente alérgico a las fragancias fuertes». Valeria se quedó congelada, humillada frente a los comensales cercanos, y no tuvo más remedio que arrastrar su silla al rincón opuesto, lejos de él. Sentí un calorcito delicioso expandirse en mi pecho. Damián no era alérgico en absoluto. De hecho, era un coleccionista obsesivo de perfumes de diseñador. Él mismo había llenado mi tocador con frascos exclusivos porque le fascinaba hundir el rostro en mi cuello. Su alergia era simple y llanamente una barrera contra la falsedad de mi hermanastra. Poco después, el mesero comenzó a traer los platillos, entre ellos una exclusiva y carísima sopa de nido de golondrina que Damián había ordenado especialmente para mí. Apenas el cuenco de porcelana tocó la mesa, las blarras de Valeria se dispararon. Lo arrastró hacia ella con los ojos brillando de avaricia. «Me encanta esta sopa, es buenísima para el cutis», chilló alegremente. «Gracias, cuñado, por pedirla para mí, eres un encanto». Antes de que pudiera hundir su cuchara, la mano firme de Damián se cruzó sobre el mantel, le arrebató el tazón sin una pizca de delicadeza y lo colocó suavemente frente a mí. «La pedí para mi futura esposa. Tú pide tu propia comida». La boca de Valeria formó una perfecta O de indignación. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez con un tinte de furia real al chocar contra un muro inquebrantable. «Solo quería probar un poquito», sollozó, impostando voz de niña herida. «Mi hermana siempre me compartía todo cuando éramos niñas». Mentirosa patológica. Valeria jamás compartía. Me arrebataba todo lo mío con la bendición de nuestros padres. Damián la ignoró olímpicamente. Tomó una cuchara de mi tazón, la sopló con ternura y me la ofreció en la boca. «¿Está buena, amor?» «Exquisita», sonreí, pero detrás de mi sonrisa, los engranes de mi cerebro ya giraban. Valeria no iba a rendirse, y yo estaba a punto de tenderle una trampa de la que no saldría ilesa. La cena continuó como una obra de teatro barato, donde Valeria era la única actriz dispuesta a rebajarse. Durante el transcurso de los platos, se inclinaba accidentalmente sobre la mesa para exhibir su pronunciado escote, se recogía el cabello dejando expuesto el cuello con estudiada lentitud y hasta arrojó su servilleta al suelo para agacharse de forma insinuante justo a los pies de Damián.
Él seguía comiendo su filete como si Valeria fuera un espectro transparente. ¡Ay, qué torpe soy!, chilló de pronto mi hermanastra, derramando una copa entera de agua helada sobre su blusa blanca. «Cuñado, ¿me prestas tu chaqueta? Es que la tela se me transparenta toda y me da muchísima vergüenza». Esperó la reacción clásica, la que siempre obtenía de cualquier hombre vivo: una mirada furtiva, un gesto caballeroso y la chaqueta sobre sus esqueléticos hombros. Damián no levantó los ojos de su plato. Metió un bocado de carne en su boca, masticó con calma y soltó. «Pídele la chaqueta a tu hermana, yo tengo frío». El rostro de Valeria fue un poema trágico. Acostumbrada a ser el centro gravitacional de la atención masculina, su numerito de damisela mojada y vulnerable acababa de estrellarse contra el suelo del restaurante. Su rabia hervía, pero la disimuló bajo una máscara de resignación indignada. Al terminar la cena y pagar la cuenta, pensé que el espectáculo había concluido. Me equivoqué. Cuando caminábamos hacia el deportivo de Damián, Valeria se las ingenió para correr tras nosotros con sus finos tacones y abrir la puerta trasera antes de que pudiera detenerla. «Ay, no les molesta si paso a conocer dónde viven, ¿verdad?», suplicó con los ojos muy abiertos. «Prometo que no me quedo mucho rato, es que me muero de ganas de ver el nido de amor de mi hermana mayor». Damián cerró los ojos con fuerza y exhaló un suspiro cargado de hartazgo puro. Yo, en cambio, sentí cómo mi plan maestro terminaba de cuajar en mi mente. Deslicé mi mano por la espalda de Damián, dibujando círculos para calmarlo, y esbocé mi mejor sonrisa dulce. «Claro, Valeria, pasa, pasa, eres bienvenida en nuestra casa». Llegamos al penthouse de Damián, ubicado en la zona más exclusiva de la ciudad. Era un santuario inmenso, minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una visión panorámica nocturna espectacular. En el momento en que las puertas del elevador privado se abrieron, la mandíbula de Valeria cayó hasta el suelo. Sus pupilas se dilataron, escaneando el lujo obsceno de los sillones italianos, las obras de arte y los acabados de mármol. «¡Wow, cuñado!», exclamó casi sin aliento. «¿Todo esto es tuyo? ¿De verdad? ¿En qué trabajas exactamente?» «Inversiones», respondió Damián, en un tono seco y helado. Odiaba hablar de dinero con gente a la que despreciaba. Valeria comenzó a pasearse por toda la sala principal, tocando las texturas, acariciando las superficies como si ya estuviera calculando cuánto podría heredar o robar de esa riqueza infinita si lograba seducirlo. Llegó hasta una elegante estantería de ébano, donde Damián guardaba viejos trofeos deportivos y fotografías de sus competiciones universitarias. Se detuvo en seco, fingiendo una admiración absoluta. «¿Nadas, cuñado? ¡Qué increíble coincidencia! A mí me fascina el agua. Fui campeona estatal en la prepa, ¿sabías?». Solté una risa suave desde el sofá. Otra asquerosa mentira. A Valeria le aterrorizaba el agua profunda desde que éramos niñas. Era mi momento de tirar del hilo. «¡Qué casualidad, Valeria!», dije con dulzura envenenada. «Damián, amor, ¿por qué no le enseñas a tu hermana la piscina infinita que tienes en la azotea?». Damián me miró de soslayo, entrecerrando los ojos, desconcertado por mi repentina hospitalidad. Pero Valeria, cegada por la codicia y la oportunidad dorada de exhibirse en solitario frente a mi prometido multimillonario, ya había mordido el anzuelo con una desesperación patética. «¡Sí! ¿Tienen alberca? ¡Qué genial!», chilló, dando saltitos como si tuviera 5 años antes de arrugar la nariz con un puchero infantil. «Ay, qué lástima, es que no traje traje de baño». «No te preocupes por eso, hermanita», le dije con una dulzura asfixiante, poniéndome de pie. «Tengo uno que te quedará perfecto». Caminé hacia nuestro inmenso vestidor y escarbé entre mis cajones hasta encontrarlo, un bikini rojo de 2 piezas, minúsculo, diseñado para resaltar mis curvas. Yo era de complexión rellena y voluptuosa. Valeria, con sus 43 kilos de puro hueso y vanidad, desaparecería dentro de esa tela. En mí era atrevido, en ella sería un disfraz cómico y humillante. «¡Perfecto!», exclamó Valeria al verlo, arrebatándomelo de las manos sin detectar la trampa. «¿Dónde me cambio, cuñado?». Mientras ella se encerraba en el baño de visitas, Damián me tomó por la cintura, acercándome a él con una mezcla de diversión y advertencia en la mirada. «Amor, eres diabólica», murmuró, besando mi frente. «Me encanta. ¿Cuál es el plan exacto?». Le expliqué rápidamente en un susurro lo que estaba a punto de ocurrir. Damián asintió, con una sonrisa fría curvando sus labios. Cuando la puerta del baño se abrió, el espectáculo fue exactamente el que había anticipado.
El bikini rojo le quedaba absurdamente grande. La parte superior de los triángulos le colgaba floja, sin rellenar, y la parte inferior se perdía en su figura lánguida, pareciendo un pañal mal puesto. Sin embargo, su ego era tan ciego que estaba convencida de lucir espectacular. «¿Cómo me veo, cuñado?», preguntó, dando una ridícula vueltecita y posando de perfil, metiendo el estómago hasta las costillas. Damián se tapó los ojos con una mano en un gesto dramático de censura. «Demasiado revelador para mi gusto, Valeria. Por favor, tápate un poco». Valeria interpretó su reacción como pura timidez masculina ante su abrumadora sensualidad. Se hinchó de orgullo, sonriendo con suficiencia, y subimos los tres a la terraza de la azotea. La piscina infinita era impresionante bajo las estrellas. El agua cristalina reflejaba las luces de la ciudad, creando una atmósfera de lujo y romance absoluta. «¡Qué hermoso!», suspiró Valeria, acercándose al borde del agua con pasos de modelo. «Cuñado, ¿nadamos juntos?». «No, gracias. Prefiero quedarme aquí sentado con mi cielo», respondió Damián, rodeando mis hombros con su brazo y atrayéndome hacia la tumbona acolchada. Valeria frunció el ceño, claramente frustrada por el rechazo directo, pero su mente retorcida maquinó de inmediato el plan de contingencia. «Bueno, yo sí me voy a meter. El agua se ve deliciosa», ronroneó, bajando por las escaleras cromadas con lentitud milimétrica, exagerando cada movimiento para parecer sensual. Nosotros la observábamos desde la orilla, impasibles, como si estuviéramos presenciando un documental sobre insectos desesperados. Valeria nadó hasta el centro de la piscina, donde el agua le cubría los hombros, y esperó a que Damián le prestara atención. «¡El agua está perfecta!», gritó, salpicando. «¿Seguro que no se animan?». Damián negó la cabeza, indiferente, y se inclinó para darme un beso sonoro en la mejilla. Pude ver claramente cómo bajo el agua iluminada, Valeria apretaba los puños de pura furia, y entonces ejecutó su movimiento maestro. «¡Ay! ¡Qué raro!», chilló de repente con voz temblorosa, hundiéndose torpemente en el agua y pataleando desesperadamente y tragando agua de forma exagerada, montando una escena digna de un premio a la peor actuación del año. «¡No puedo nadar! ¡Me ahogo!», gritaba, mirando fijamente a Damián para que se lanzara a rescatarla. Damián se puso en pie de un salto. El pánico de Valeria parecía real, o al menos su desesperación por ser rescatada lo era. «Damián, por favor», gritó ella, tragando agua de verdad, esperando que el multimillonario se lanzara con ropa de diseñador para ser su heroico salvador. Pero en lugar de correr hacia el borde, Damián tomó mi mano con firmeza y dio 2 pasos hacia atrás, alejándose deliberadamente del peligro. «¡Ayúdala! ¡Se ahoga!», grité yo, fingiendo un pánico histérico para alimentar la escena. Damián me miró con una frialdad espeluznante y respondió en voz alta, asegurándose de que el eco de la azotea llevara cada palabra hasta la piscina. «¿Y contaminarme? Ni loco. ¿Qué pasa si me contagio de algo y ya no me quieres? Lo siento, Valeria», le gritó hacia el agua, «pero soy alérgico. No puedo arriesgar mi salud». El terror en los ojos de mi hermanastra se transformó instantáneamente en incredulidad pura. Cuando comprendió que el rescate jamás llegaría y que se estaba ahogando en su propia farsa, su calambre mortal desapareció por arte de magia. Dejó de patalear, nadó torpemente hasta la orilla y se aferró al borde cromado, jadeando de pura rabia. Salió del agua chorreando, con el bikini rojo escurriéndosele patéticamente por las caderas. Temblaba, pero no de frío, sino de una furia homicida. «¿Por qué no me ayudaste?», le reclamó a Damián, escupiendo agua clorada. «Te lo advertí en el restaurante. Soy alérgico», se encogió de hombros él, sin inmutarse en lo más mínimo. Valeria se envolvió en una toalla, fulminándonos con la mirada. Sabía que algo no cuadraba. Su encanto infalible acababa de hacerse pedazos. «Creo que mejor me voy», murmuró, arrastrando su dignidad pisoteada. «Gracias por el bikini, hermana». «Espera», la detuve, desplegando mi sonrisa más cálida y venenosa. «Aún es temprano. ¿Por qué no te quedas a ver una película con nosotros?». La vi dudar. Su orgullo le exigía huir, pero su codicia enfermiza por Damián la anclaba al piso. «Está bien, pero me cambio primero». Mientras ella bajaba al baño, saqué mi teléfono y ejecuté la segunda fase del plan. Le escribí a mi mejor amiga, Sofía. «Fase 2. Necesito que vengas al penthouse en 20 minutos. Trae tu mejor cara de urgencia». 10 minutos después, Valeria reapareció en la sala luciendo su inmaculado vestidito blanco de niña buena. «¿Qué vemos?», preguntó con voz melosa, eligiendo un drama romántico empalagoso, esperando que la atmósfera ablandara a mi prometido. Pero Damián tenía instrucciones claras. Cada vez que los protagonistas se besaban en pantalla, él me abrazaba más fuerte, hundiendo su rostro en mi cuello y susurrando lo mucho que me amaba.
Valeria apretaba los puños sobre su regazo con los nudillos blancos de ira, obligada a ser espectadora en primera fila de la devoción que jamás podría robarme. Justo en la escena de la declaración de amor, el timbre del penthouse sonó de golpe. ¿Quién será a esta hora?, pregunté, fingiendo sorpresa. Damián abrió la puerta y regresó acompañada de Sofía, quien traía una expresión de urgencia y gravedad perfectamente actuada. «Damián, menos mal que te encuentro», exclamó mi amiga, dramáticamente, ignorándome por completo. «Necesito hablar contigo de algo urgente». Valeria frunció el ceño en el sofá individual, profundamente ofendida por la interrupción. «Sofía, ella es Valeria, mi hermanastra», la presenté con calma. Sofía giró lentamente la cabeza. Recorrió a Valeria de arriba a abajo, escaneando el inmaculado vestido blanco y la postura remilgada antes de esbozar una sonrisa afilada que no llegó a sus ojos. «Ah, tú eres la famosa Valeria». El tono de Sofía destilaba veneno puro. El ego de mi hermanastra, siempre hambriento, se infló ante el adjetivo. «¿Famosa?», preguntó, alisándose la falda con vanidad. «¿Qué les contó mi hermana?». Sofía se sentó en el brazo del gran sofá de cuero, cruzando las piernas con elegancia y clavó la mirada en la presa. «Bueno, nos contó sobre el incidente de los laxantes en los exámenes de admisión a la universidad, por ejemplo». El rostro de Valeria palideció hasta volverse ceniza. Su máscara de niña buena se agrietó en fracciones de segundo. Eso fue un malentendido», balbuceó, poniéndose rígida como una tabla. «¿Y cuándo le cortaste el cabello mientras dormía antes de la graduación?», añadió Sofía, fingiendo inocencia. «¿Y cuándo le derramaste tinta china en su vestido favorito para su primera cita, jurando que fue un accidente?». Valeria abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Damián me miró de reojo, con las cejas alzadas en genuina sorpresa. Yo jamás le había detallado cada una de las bajezas de mi hermanastra. Solo le había dado un resumen de su toxicidad. Sofía, en cambio, era mi confidente desde hace años y conocía el expediente completo. «Eso no fue así», intentó defenderse Valeria, mirando aterrada hacia Damián, temiendo perder su oportunidad con el millonario. «Sofía, basta», intervine suavemente, actuando mi papel. «No creo que sea necesario desenterrar el pasado ahora». «Tienes razón, amiga», concedió Sofía, asintiendo con una sonrisa letal. «Además, lo importante es que Damián ya sabe exactamente qué clase de monstruo es tu hermanastra». Valeria se puso de pie de un salto, temblando. «¿Qué quieres decir con eso?». Sofía se encogió de hombros con desdén. «Que Damián contrató a un investigador privado para averiguar sobre ti desde el primer mes de noviazgo con Elena. Quería saber si eras de fiar o si intentarías colarte en su vida para lastimar a la mujer que ama». Valeria se giró hacia Damián buscando una negación, un destello de compasión en sus ojos. «¿Es verdad eso, cuñado?». Su voz era un hilo frágil y desesperado. Damián me abrazó con fuerza y la miró con absoluto asco. «Por supuesto, mi futura esposa es lo más valioso que tengo. Tenía que asegurarme de que el parásito de su familia no volviera a acercarse a ella jamás. Y descubrí que algunas personas nacen podridas y nunca cambian». El silencio en el penthouse fue absoluto. Valeria se quedó allí parada, procesando la humillación, mientras las primeras lágrimas reales de rabia pura comenzaban a derramarse por sus mejillas. El rostro de Valeria se contorsionó en una máscara de odio puro. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas ya no eran el arma de manipulación de una niña mimada, sino la frustración hirviente de una narcisista acorralada al descubrir que no tenía poder alguno. «Todo esto fue una maldita trampa», nos gritó, con la voz quebrada por la histeria. «¿Me invitaron a este lugar solo para humillarme frente a él?». Me levanté despacio del sofá de cuero, alisando mi vestido. La miré desde arriba, sintiendo cómo una década de veneno y abusos se evaporaba de mi sistema para siempre. «No, Valeria», respondí con una calma letal. «Te trajimos aquí para que vieras con tus propios ojos que ya no soy la adolescente asustada que se dejaba pisotear por ti y por la ceguera de nuestros padres. Damián nunca iba a fijarse en ti. Él me ama de verdad, no como los idiotas a los que estás acostumbrada a manipular con un escote y lágrimas falsas». Valeria retrocedió un paso, apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. «Esto no se va a quedar así», siseó, mostrando los dientes. «Se lo voy a contar a mamá y a papá. Les diré cómo me trataron». Sofía soltó una carcajada burlona desde el brazo del sofá.
¿Así? ¿Y también les vas a contar sobre tu ridículo numerito en la piscina con el bikini diminuto? ¿O sobre cómo te ofreciste desesperadamente a tu cuñado en la cena? Hazlo, a ver quién te cree ahora. Valeria miró frenéticamente hacia la puerta del elevador, buscando una salida desesperada a su propia miseria. ¿Sabes una cosa, hermanita? Di un paso hacia ella, acortando la distancia. Durante años me torturé preguntándome qué había hecho yo para merecer todo tu odio. Pero hoy lo entendí. Nunca se trató de mí. Se trataba de tu propio vacío, de tu inseguridad enfermiza, del terror absoluto que sientes al pensar que alguien más pueda ser feliz y robarte el centro de atención. ¡Cállate!, chilló Valeria, tapándose los oídos. No me voy a callar nunca más, sentencié, señalando la salida. Voy a casarme con este hombre, voy a ser absurdamente feliz y tú vas a tener que vivir el resto de tu patética vida sabiendo que la hermana a la que siempre despreciaste consiguió todo lo que tú codiciaste. Largo de mi casa. Valeria tomó su bolso de diseñador con un tirón violento. Caminó hacia el elevador temblando de ira, girando una última vez con los ojos inyectados en sangre. Esto no se acaba aquí, escupió, antes de desaparecer tras las pesadas puertas metálicas, exiliada para siempre de mi mundo. Que fuera a llorarle a nuestros padres, ya no me importaba en absoluto. El silencio que inundó el penthouse fue el sonido más hermoso que había experimentado en toda mi existencia. Sofía me guiñó un ojo y se despidió en silencio, dejándonos a solas. Damián se acercó por detrás, envolviéndome en sus cálidos y seguros. «¿Cómo te sientes, mi futura esposa?», susurró contra mi cabello. Me giré hacia él, entrelazando mis dedos con los suyos. «Libre», respondí, con una sonrisa inmensa. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. Esa noche, bajo el inmenso cielo estrellado de la azotea, supe que el fantasma de mi pasado finalmente se había desvanecido. Valeria podía seguir jugando sus retorcidos juegos lejos de aquí. Yo ya no iba a participar. Por primera vez en años, tenía mi propia familia, mi libertad y una paz inquebrantable.